Cerramos el encuentro, cerramos la jornada de encuentros de inclusión y educación. Ha sido un día largo, con muchísima gente que participó aquí en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Esta charla se llama La fuerza de las organizaciones y la inspiración del futuro. Y estamos con Rodrigo Con, a mi lado, que es director de Fundación Forge, y Magdalena Zayek, de Fundación Navarro Viola. Gracias a los dos por acompañarnos, gracias por estar en este momento de cierre también. Muchas gracias por la invitación. Algo que tienen las dos organizaciones es cómo trabajan el diseño de inclusión en las poblaciones. Quería preguntarles por ese lado y después podemos entrar también en temas de personas mayores, que es algo que ustedes trabajan mucho. Bueno, en realidad me encanta estar hablando de envejecimiento y vejez en una mesa que habla de futuro, ¿no? Porque creo que es el gran desafío. Entender que el futuro, y sobre todo en nuestro país, está hoy atravesado por ese fenómeno demográfico que es el envejecimiento poblacional. La Fundación trabaja especialmente con dos poblaciones y hace un esfuerzo por incluir especialmente a la primera infancia, de 0 a 5 años, y a las personas mayores, más de 60, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. En realidad, desde la Fundación creemos que hoy la edad no es lo que define que es una persona mayor o no, pero es el número que la Organización Mundial dice. ¿Y por qué ponemos la mirada especialmente en estas dos poblaciones? Porque son quienes entendemos hoy están más a la deriva, digamos. Quienes hoy están en el sistema educativo están al menos contenidos por una institución, que es la escuela, con sus desafíos, o quienes están trabajando, quizás están dentro del ámbito del trabajo y del mundo laboral. Los niños de 0 a 5, tenemos que trabajar mucho con la familia y dar herramientas a esas familias para que puedan tener una real inclusión en la sociedad. Y con las personas mayores muchas veces lo que tenemos que hacer es más un trabajo de sensibilización en esas comunidades para que no se olviden de las personas mayores. ¿Y en Forge, cómo es esa relación? ¿Con qué grupos trabajan y también en qué zonas? Bueno, primero muchas gracias por invitarnos, por permitirnos estar acá. Nosotros en Forge trabajamos en programas que facilitan la transición de los jóvenes, especialmente los jóvenes de contextos vulnerables, hacia el mundo del trabajo y hacia la continuidad educativa. Trabajamos en Argentina, trabajamos en Uruguay, trabajamos en Chile, trabajamos en Perú, en Brasil, en Ecuador, en Colombia y en México. Y en todos estos países hacemos el mismo tipo de programas que tienen fundamentalmente programas educativos que favorecen habilidades socioemocionales, habilidades laborales y habilidades digitales para integrarse de la mejor manera al mundo laboral. Bueno, dijiste digitales y los dos también trabajan en inclusión digital. ¿Cómo es ese trabajo en cada una de las organizaciones? Mira, nosotros hace tiempo, Forge ya tiene 17 años, trabajábamos en programas presenciales y de a poquito estábamos buscando cómo escalar, un poco llamado por otras organizaciones o organismos multilaterales también, a ver cómo podíamos escalar la propuesta que venía dando buenos resultados con jóvenes, tanto chicas como chicos. Y empezamos a buscar caminos para pegar un salto de escala. Uno de esos caminos fue ir hacia programas virtuales y a digitalizar todo, no solo la propuesta educativa, sino también todos nuestros procesos y sistemas de gestión y etcétera. Veníamos en ese camino para lograr escalar la propuesta. Nos encontró la pandemia, aceleramos inmediatamente y terminamos encontrando una propuesta de valor educativa 100% virtual que hoy opera en todos los países, con equipos de los países, y que también en otra línea que nosotros trabajamos, que es la formación de docentes de la educación pública, de las secundarias o el nombre que tengan cada uno de los países, pero digamos de los últimos años de escuela obligatoria, para facilitar la transición, y empezamos a ofrecerle a los docentes también una propuesta digital. Y la verdad es que es un desafío enorme, pero hay muchas condiciones para poder trabajar incluso en poblaciones bien aisladas, digamos, ¿no? Todavía, por supuesto que todavía no tenemos las condiciones de llegar a todos los lugares, porque tenemos que lograr avanzar en democratizar conectividad y tecnología, pero la verdad es que hoy
El año pasado más de casi 300.000 jóvenes pudieron aprovechar la propuesta, insertarse laboralmente, continuar estudiando. Entonces, la verdad es que yo creo que hay una oportunidad maravillosa en acercar hacia el mundo digital y también de verdad generar propuestas como las de ustedes que de verdad cambian la situación de esos jóvenes en el contexto, ¿no? Así que sí, creo que es un muy gran camino. Bueno, en la fundación el gran desafío en tema de tecnología está puesto en los mayores. En los menores de 5 tratamos de ralentizar el Claro. acceso. Sí, mucho con sus papás y trabajamos en que entiendan el porqué de lo mejor que puede pasar es que no se expongan a pantalla los primeros años, ¿no? Pero con personas mayores, un poco parecido a lo que comentaba Rodrigo, la pandemia nos obligó en realidad nos obligó a pensar nuestras propuestas virtuales para las personas mayores, pero también nos dio un sacudón de realidad, de darnos cuenta de la enorme brecha digital que existe, sobre todo en esta población, con el tema de la tecnología. Y en el último tiempo empezamos a hablar de un término que realmente refleja un poco lo que pasa en esta población y es la pobreza digital. La pobreza digital no solo por falta de accesos a dispositivos, sino por falta de conexión y también por falta de habilidades de uso, ¿no? Que impiden hoy hasta hacer un pleno ejercicio de sus derechos, digamos, a partir de lo que fue quizás la pandemia, muchos de los servicios a los que acceden las personas mayores exigen cierto manejo de la tecnología. Y quedaron afuera viendo vulnerados muchos de sus derechos. Así que parte de lo que está haciendo la Fundación es tratando de entender también cuál es la mejor forma de acercar la tecnología a las personas mayores, porque no se resuelven con cursos de 2-3 meses, en donde si después vos no volvés a usar eso, posiblemente la próxima vez que necesites ya te lo hayas olvidado. Así que en ese sentido estamos como probando distintas estrategias, acompañando organizaciones para testear modelos y formas de trabajar en una verdadera inclusión digital de las personas mayores. Magdalena, ¿y ustedes también trabajan con la articulación con el trabajo, con el empleo? Sí, lo escuchaba Rodrigo y en realidad es uno de los, Por eso vino la pregunta, de los exactamente. grandes desafíos. Yo trabajé en una organización con jóvenes antes y me encuentro con los mismos desafíos que tenía en poder mostrar a las empresas el valor de los jóvenes en el trabajo. Me los encuentro hoy hablando de, che, no descarten al más 60, digamos, no es que se vuelve una persona que no puede aportar nada a esa empresa. Entonces, y es lo que seguramente habrán escuchado hablar de Silver Economy, ¿no? O economía plateada. Cómo empezamos a ver todo el desafío que tenemos como sociedad para incluir a las personas mayores. Y una de esas definitivamente es el trabajo. Porque en el mejor de los casos, que cada vez va a ser menos, tu jubilación te va a permitir, si vos no querés, no trabajar. Pero la realidad es que hoy muchas personas mayores trabajan, digamos. Necesitan trabajar o quieren hacerlo. Y por algún motivo las empresas o los lugares es como que empiezan a descartar, porque esa es la palabra, a una persona solo por su edad sin tener en cuenta las otras habilidades o todas las potencialidades que tiene hoy una persona mayor en la empresa. Así que sí, definitivamente también es un desafío para nosotros ese. Rodrigo, te hago la pregunta de esa parte, pero con los jóvenes. En realidad voy a tomar las cosas que había dicho Magdalena sobre inclusión digital. Uno puede creer que a priori los chicos están más digitalizados, pero ¿cómo es en la población con la que ustedes trabajan? Y además esa digitalización, ¿en qué nivel tiene un nivel de empleo o solamente es un TikTok? Difícil. A ver, por partes. Primero, la digitalización tiene distintos vectores, porque la verdad es que uno tiende a creer que los jóvenes están con mucha tecnología encima, pero no necesariamente eso se utiliza en términos de aprendizaje, se utiliza en términos de trabajo, se utiliza en términos de creación, digamos, ¿no? En muchos casos son usuarios muy marginales de tecnología.
Es verdad que, por ejemplo, nosotros en las mismas herramientas que ofrecemos a docentes y a jóvenes, se sigue notando una diferencia generacional muy significativa en la usabilidad. Pero digamos en términos de usabilidad, en términos de descubrir cuál es el botón que tengo que apretar o por dónde tengo que correr, pero no necesariamente en el uso o en el sentido del uso de la tecnología. Entonces me parece que ahí tenemos mucho por trabajar con todas las generaciones para ayudarnos a que la tecnología sea a favor de una humanidad y no un conflicto nuevo, digamos, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Es fácil usar una herramienta, hoy es mucho más fácil. No necesitas un manual como en la década del 90, que el Word venía con un manual así, pero ahora es encontrarle sentido a esa tecnología. Sí, y después me parece que en términos de desafíos de trabajo suceden las mismas cosas, digamos, ¿no? Yo acuerdo con Maggie mucho en que hay una cosa asociada al trabajo que tiene que ver con poder garantizar ciertos ingresos que nos permitan transitar la vida de otra manera, pero también hay otra serie de cosas que se construyen a partir de un trabajo y más de un trabajo de calidad que tienen que ver con sentirse útil, con poder hacer lo que uno quiere, con poder aportar un valor en otros espacios. Hay un montón de otras cosas que suceden que no es solamente un ingreso económico y en una sociedad que creo que cada vez más se pone en riesgo nuestra identidad en términos de ser parte de la sociedad o estar afuera, me parece que es vital encontrar para todas las distintas edades una oportunidad de ser parte, ¿no? Te hago una pregunta a vos, que tenés el micrófono, y nos vamos pasando así. Hablabas de 300.000 estudiantes, una cobertura de 300.000 personas, mejor dicho, que tienen en distintos países. La relación con las empresas, ¿cómo se da? Nosotros en el último año debemos haber trabajado con más de 400 empresas en la región. Empresas que generalmente tienen al menos 3 maneras de participar, que a veces se dan las 3, a veces se da una sola, pero básicamente tenés desde empresas que participan en la inserción laboral porque aprovechan la propuesta, al igual que con otras organizaciones que trabajan muy bien, como estaban recién aquí, son empresas que encuentran en organizaciones como la nuestra, como Forge, un canal de contratar grandes personas para trabajar, digamos, ¿no? Entonces tienen un enorme beneficio a partir de ofrecerle empleo a los jóvenes. Esa es una manera. La segunda es participando en voluntariado en los espacios de formación. Voluntariado en términos de dar charlas, de hacer entrevistas simuladas, ayudándonos a construir contenidos, dictando contenidos específicos. Y una tercera que tiene que ver con ser donantes y ayudarnos a poder llegar cada vez a más jóvenes y más docentes en la región. Magdalena, gracias. Y Magdalena, ¿cómo es la relación entre ustedes? Nosotros no tenemos tanto vínculo con empresas. La fundación tiene si querés, la fortaleza de que tenemos recursos propios, gracias al legado de un patrimonio que hicieron sus fundadores. Entonces, nuestra articulación está mucho más centrada en lo que son los gobiernos locales. Nuestro destinatario y los aliados que intentamos sumar a nuestra causa son otras organizaciones sociales, los gobiernos locales, municipios, y sí convocamos a empresas a que se sumen y cofinancien los proyectos que estamos implementando. Y en ese sentido hemos puesto, como te decía, el foco en los gobiernos locales, porque nos parece ahí también que hay una ausencia o una necesidad de repensar las políticas públicas, tanto en temas de primera infancia como de personas mayores. Y entendemos que lo local es el ámbito por excelencia para pensarlas, porque son poblaciones que necesitan respuestas de cercanía. En los dos casos, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando muy fuerte y tratando de conquistar a los gobiernos locales para que se sumen a las propuestas de la Fundación. ¿Con qué gobiernos están trabajando? Aunque sea tira 3 o 4, es obvio que no vas a poder cubrir todo. No, en Provincia de Buenos Aires estamos trabajando con Matanza, con San Miguel, con Saladillo, con Mercedes, en nuestros programas de primera infancia.
Y en personas mayores estamos con un programa, por ejemplo, para prevenir la violencia en las personas mayores con municipios como Junín, Chacabuco, La Bulaya en Córdoba. Estamos con la provincia de Neuquén y con algunos municipios de la provincia. Así que también con este enorme desafío de que tanto la primera infancia como las personas mayores puedan ser destinatarias de buenas políticas públicas desde lo local. Les hago 2 preguntas más y les agradezco muchísimo el tiempo que nos han dado. ¿Cómo hace la gente para llegar a ustedes? En varios sentidos, no solamente la web, sino cómo hacen para llegar y que ustedes digan, sí, sumate o hay un criterio para ingresar. ¿Cómo es el trabajo que hacen ustedes con los que buscan información? Nosotros tenemos la página de la fundación a la que la gente puede llegar, que es www.fnb.org.ar. Ahí está toda la propuesta y se van a encontrar con los distintos sitios donde van a encontrar, si sos docente de primera infancia, con información y los cursos que estamos haciendo para primera infancia, y con toda la agenda de actividades, que esto también aprovecho. Somos una de las pocas organizaciones que tiene propuestas especialmente pensadas para personas más 60. Hay propuestas virtuales y presenciales, así que las personas que quieran sumarse pueden hacerlo a través de la página o de las redes sociales. Perdón, pero interrumpo ahí, pero digo, seguramente ustedes han tenido que hablar sobre la cuestión de hacer actividades presenciales. En un momento en el que la pandemia nos llevó a todos a lo virtual y lo virtual se ha convertido no en una norma, pero sí en algo habitual, ustedes seguro habrán dicho, ojo. No sabés lo que nos costó que las personas mayores vuelvan a salir de sus casas. Fue un desafío después de la pandemia. Nosotros veníamos con todas las actividades presenciales, la pandemia nos encerró a todos y con mucho temor, sobre todo a los mayores. Y cuando después de 1 año y medio, porque también ahí fuimos muy cautelosos en volver a convocarlos de manera presencial, teníamos que asegurarnos de que cumplíamos con los protocolos que se nos exigían, nos costó muchísimo que perdieran el miedo a volver a salir de sus casas y a volver a estar en contacto con otros, sabiendo lo tremendo que es el tema de la soledad y el aislamiento en las personas mayores. Así que tenemos actividades presenciales y los invito a que nos acompañen. Rodrigo, la pregunta para vos. ¿Cómo hacen para llegar a Forge los chicos que quieran entablar una relación con la fundación? Mira, de nuevo, la página de Fundación Forge, pero el canal más habitual de los chicos tiene que ver con el Instagram o el LinkedIn, pero fundamentalmente Instagram. Con los docentes suele tener que ver con comunicaciones con los estados. Y las empresas también a través de nuestra página o el Instagram, que es un muy buen canal para comenzar una conversación, porque creemos que juntos es posible brindar una propuesta mejor de valor para los jóvenes. Hay como un lugar común para las fundaciones que es la fundación debería tener como propósito, llegado el caso, en un mundo ideal dejar de existir. Ese es como una especie de horizonte de llegada. Pero hoy ese propósito obviamente no está resuelto y por eso existen. ¿Cuándo dejarían de existir ustedes? ¿Cuál sería el momento en el que dijeran, esta es una situación ideal? Me encantaría dejar de existir pronto, como fundación, no como persona. Pero claramente yo creo que hoy estamos lejos. Creo que organizaciones como la nuestra tiene propuestas que puede colaborar con la educación pública. Me parece que la educación pública en nuestros países tiene que crecer, tiene que fortalecerse, tiene que poder ofrecer una propuesta cada vez más sólida. Tenemos que acompañar a los docentes en el gran desafío que tienen. Y me parece que lamentablemente la distancia que están teniendo los jóvenes para acceder a un trabajo de calidad, por momentos parece que se agranda y no estamos viendo la oportunidad de que sea menos necesario nuestro trabajo, lamentablemente. Creo que uno va viendo que vamos mejorando en la propuesta, que vamos mejorando en los indicadores, pero seguimos quedando muy lejos, pese a que somos varias organizaciones que creo que venimos haciendo un trabajo fuerte y bueno, pero demasiado insuficiente por ahora. Sí, lo mismo. No creo que sea pronto. Tenemos muchos desafíos en primera infancia,
todo con población vulnerable. Afecta mucho el entorno y el contexto y dónde nace ese niño, en cómo va a ser el desarrollo de esos primeros años. Y esa es la mayor deuda que tenemos como sociedad, porque lo que pasa en esos primeros años sabemos que es determinante de todo lo que viene. Y con personas mayores, cuando no haya discriminación, no haya sesgos por edad, cuando toda persona mayor pueda hacer lo que quiera hacer y encuentre los espacios para hacerlo y no se le cierren las puertas. Cuando eso suceda, posiblemente haremos otra cosa. Rodrigo Con, director de Fundación Forge, y Magdalena Sayek, de Fundación Navarro Viola, les quiero agradecer mucho. Ha sido un placer cerrar con ustedes la jornada de educación e inclusión. Les agradezco muchísimo que hayan visitado el auditorio de TICMAS. Muchas gracias. Muchas gracias.